Contar con espacios laborales libres de violencias es un derecho de las y los trabajadores, que en el Poder Judicial de la Federación cobra fundamental relevancia para la protección del derecho al acceso a la justicia. Sobre ello platicaremos con Jimena Ábalos. Acompáñenme, comenzamos. Jimena Ábalos Capín es abogada por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho y especialista en Género y Derechos Humanos por la Universidad de Columbia en Estados Unidos, maestra en Políticas Públicas en América Latina por la Universidad de Oxford en Reino Unido. Jimena Ábalos trabajó como litigante en materias constitucional y administrativa en distintos despachos. Colaboró con el Centro de Análisis e Investigación AC como abogada en el área de litigio estratégico. Fue consultora de estrategias jurídicas para la organización Balance AC y otras organizaciones de mujeres, particularmente para temas relacionados con mujeres y salud sexual y reproductiva. Actualmente es titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal. Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, es un placer. El placer es todo nuestro. Jimena, por favor, para poder platicar sobre esta iniciativa de cero tolerancia contra el acoso y el hostigamiento sexual en el Poder Judicial de la Federación, es importante sentar un piso mínimo. Y es obvio que comenzaríamos preguntándote, ¿es lo mismo hablar de hostigamiento que de acoso sexual? Y si no, ¿cuáles son estas diferencias? Muchísimas gracias, Fran. Creo que es una pregunta muy importante y que muchas personas no tienen necesariamente clara esta diferencia. Cuando hablamos de acoso sexual, hablamos de toda conducta de naturaleza sexual que por supuesto no es deseada o no es bienvenida por la persona que la recibe y que al contrario provoca que esa persona se sienta ofendida, humillada, intimidada, ¿no? Esto es acoso sexual en general. Hablamos de hostigamiento sexual cuando esta conducta se da en el marco de una relación de subordinación de la víctima frente al agresor. Cuando hay jerarquía, pues. En ese mismo contexto, Jimena, bueno, el hostigamiento y el acoso, ambos constituyen una forma de violencia sexual. Sin embargo, ¿es lo mismo que violencia por razón de género? También es muy pertinente tu pregunta. Creo que hay que aclarar. Como bien dices, acoso y hostigamiento sexual son formas de violencia sexual porque tienen esta naturaleza sexual. Sin embargo, la violencia de género es un concepto más amplio. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de toda violencia que sufre una persona por razón de su género o que ocurre desproporcionadamente en contra de personas de determinado género, ¿no? Por ejemplo, entonces hablamos de violencia contra las mujeres, que son estos tipos de violencia que ocurren de manera desproporcionada en contra de las mujeres. Por supuesto, esto es más amplio que la violencia sexual, puesto que tenemos violencias de género, que son violencias machistas, violencias homofóbicas, violencias transfóbicas, que no necesariamente son sexuales, sin embargo, sí son discriminatorias basadas en género o en orientación sexual, ¿no? También decir que no toda la violencia sexual es tocamientos, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, también de conductas verbales, miradas, etcétera, ¿no? Mencionabas hace un momento que precisamente este tipo de actividades, este tipo de conductas violentas, estas violencias, generan humillación. ¿Cómo es que el acoso sexual y sobre todo el hostigamiento sexual podrían incidir negativamente en el desarrollo personal y profesional de sus víctimas, de quienes lo sufren? Fíjate que la violencia sexual y particularmente el acoso y hostigamiento sexual se desarrollan jurisprudencialmente en torno a la noción de discriminación. Es decir, es un tipo de conducta que sufren desproporcionadamente las mujeres, pero también las personas de la diversidad sexual y que les discrimina en su entorno laboral. Impide en ese sentido pues su acceso a un medio ambiente de trabajo sano. De acuerdo. ¿No? Y pues puede generar cualquier tipo de consecuencias, ¿no? Esto no es menor. Muchas veces las personas incluso dejan su espacio de trabajo porque están sufriendo este tipo de conductas, ¿no? Y en ese sentido es donde hablamos de que esto excluye, discrimina
a las mujeres, por supuesto, pero también a las personas de la diversidad sexual de manera desproporcionada de su espacio de trabajo. Es un obstáculo al trabajo y a la igualdad sustantiva de las mujeres en este sentido, ¿no? Puede provocar consecuencias psicológicas, no es necesario para que se acredite que haya estas consecuencias psicológicas, puesto que son conductas que no tienen lugar en un espacio de trabajo. Por supuesto. Jimena, hay dos preguntas que me están rondando la cabeza, pero permíteme comenzar con la primera. ¿Qué sucede cuando estas conductas, ahorita que hacíamos la diferencia y que hacías, aterrizabas y el énfasis precisamente en las diferentes expresiones de la violencia de género, qué ocurre cuando estas formas de violencia, estas violencias, se ejecutan o se realizan en contra de un hombre por propios hombres? Estoy pensando, y creo que queda mucho en el contexto precisamente de la idea de un pacto patriarcal, pues está mucho esta idea de, pues entre cuates nos albureamos, entre hombres nos llevamos pesado, ¿no? ¿Qué ocurre en ese caso? Creo que muchas veces se usan estas conductas de naturaleza sexual para humillar, ¿no? Incluso se hacen estos comentarios de tono sexual entre hombres para mostrar esta relación de superioridad o de dominación de un hombre frente a otro, ¿no? En ese sentido, si estas conductas no son bienvenidas, que esta es la clave, ¿no? Y lo que nos distingue entre un chiste o un coqueteo y una conducta de naturaleza sexual, pues definitivamente estamos también en una situación de acoso o de hostigamiento sexual. ¿Me explico? Estos comentarios, perdón, que se hacen a hombres, que también tienen que ver con este mandato de masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, muchas veces los hombres que se salen de ese mandato de masculinidad hegemónica en determinado espacio de trabajo, ¿no? Van a ser sancionados mediante este tipo de comentarios y este tipo de violencias. Me resulta muy importante poder hacer esta pregunta porque precisamente, y obviamente conocemos que las cuestiones y la violencia que se aplica o que se ejecuta en contra de las mujeres o de cuerpos racializados o inclusive de personas que expresan una orientación distinta a la hegemónica heterosexual, pues viven estas formas de violencia, viven estas formas de discriminación. Sin embargo, precisamente por el mandato de masculinidades, pues normalmente no lo vemos cuando esto sucede o no lo aceptamos cuando esto sucede entre hombres. Jimena, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten. Están viendo la Escuela Judicial. Apenas comenzamos. Estamos hablando con Jimena Ábalos Capín, titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal. Jimena, ¿nos podrías platicar un poco cómo surge esta iniciativa Cero Tolerancia al Acoso y Hostigamiento Sexual dentro del Poder Judicial de la Federación? Por supuesto, como sabes, existen unas líneas generales de trabajo 2019 a 2022 que el ministro presidente, que también es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y dentro de estas líneas de trabajo se encomienda la transversalización de la perspectiva de género en el Poder Judicial de la Federación, el respeto y garantía de los derechos humanos y, por supuesto, la igualdad de género. Entonces, si me expliqué bien en el segmento anterior, desde luego las conductas de acoso y hostigamiento sexual son conductas que discriminan de manera desproporcionada a las mujeres y, por lo tanto, que son un obstáculo importante para la igualdad de género, ¿no? Entonces, en este sentido, en febrero de 2020 se crea la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual a mi cargo y a partir de entonces pues hemos estado encaminando no solamente atención integral a la víctima, somos una unidad que da atención integral a víctimas, pero también somos una unidad que está a cargo de la política pública de prevención, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cero tolerancia, hablamos de toda esta gama de políticas, tanto de prevención como de atención a la violencia de género, porque de pronto esto de cero tolerancia suena que solo es un enfoque punitivo. Por supuesto. Desde luego que se busca que en el Poder Judicial se tomen en serio estas violencias que durante tantos años han sido tan normalizadas, que se sancionen estas violencias y no estemos ya en un contexto de impunidad, pero esto no se agota con el tema de la sanción, sino que precisamente se ha construido una política
de cero tolerancia que incluye no solamente esta parte de sanción, sino brindar atención jurídica, médica y psicológica a las víctimas, asesoría y acompañamiento, medidas cautelares y además toda una serie de políticas públicas orientadas a transformar los espacios de trabajo para generar ambientes de trabajo libres de violencia de género. ¿Consideras, y creo que queda muy clara la respuesta, pero me gustaría mucho hacer énfasis en la pregunta, ¿consideras entonces que la sanción es insuficiente para generar una transformación cultural? Por supuesto, creo que es importante que se sancionen estas violencias que, como dije, tanto tiempo han sido toleradas, normalizadas y han permanecido en la impunidad, pero me parece que enfocarse solo en la sanción es un abordaje muy limitado. Tenemos que pensar en cómo vamos a transformar estos espacios de trabajo, porque mientras más rígido, jerárquico, masculinizado sea un espacio de trabajo, más va a ser terreno fértil para todo tipo de violencias. En ese sentido, tenemos que transformar los espacios de trabajo del Poder Judicial de la Federación a través de abordajes de justicia restaurativa y transformativa. Y además, pues tenemos que empezar por sensibilizar al personal, ¿no? En ese sentido, nosotras tenemos todo un programa con ustedes, la Escuela Judicial, en donde se trata justamente de capacitar y de sensibilizar a todo el personal a estas conductas para que dejemos de normalizarlas y, pues, en el mejor de los casos, que las víctimas se sientan acompañadas para poder denunciar estas conductas. ¿Qué significa una justicia transformativa en este contexto, Jimena? Pues creo que se trata justo de analizar cuáles son las dinámicas de poder en los entornos de trabajo que favorecen este tipo de conductas, ¿no? Estas conductas se tratan mucho menos de una cuestión de ligue o de una cuestión puramente sexual que de un abuso de poder, ¿no? Incluso muchas de estas violencias no tienen que ver con lo que tradicionalmente conocemos como fines lascivos, sino que son exactamente un ejercicio de poder que puede ser sexual, pero también puede ser sexista, homofóbico, transfóbico, ¿no? En este sentido, nos interesa analizar qué es lo que está pasando en ese entorno de trabajo en donde las personas quizás se sienten amenazadas y sienten que tienen que mantener ciertas estructuras de poder. ¿Cuáles son estas estructuras de poder en donde si yo aguanté ciertas violencias, ahora repito estas violencias? ¿Y cómo podemos transformar estos espacios de trabajo para que sean lugares menos violentos? Si ya vivimos en un país violento, probablemente en una ciudad violenta, ¿qué podemos hacer para que nuestro espacio de trabajo sea menos violento y, por supuesto, para que haya un espacio de trabajo libre de violencia de género? Y es muy interesante porque precisamente teorías como la ergonomía en el contexto laboral darían pie a pensar que si modificamos estas violencias en los espacios laborales, muy probablemente en los espacios públicos también tendrían un eco a generarse. Y ahorita que me comentabas esto, me vino a la mente este libro maravilloso de Rita Segato sobre la escritura en el cuerpo de las mujeres, que es muy preciso en el que la violencia y esta forma extrema de violencia contra las mujeres, que es el feminicidio, es en realidad un lenguaje, y es en realidad un lenguaje entre personas que comparten precisamente estos mismos códigos de poder, estos mismos códigos precisamente de mandato. Jimena, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñenme a ver la reseña de un libro que expone la opinión de novelistas, cuentistas y poetas sobre la figura de las personas juzgadoras. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Regresamos. Érase que se era un juez, ilustración de virtudes y vicios judiciales en la literatura, es la obra que expone lo que han dicho novelistas, cuentistas, dramaturgos y poetas sobre la figura del juzgador. En 75 lecciones, el autor habla a los estudiantes del derecho sobre su futuro profesional en tribunales o juzgados. El libro aborda la apología del formalismo, la tensión entre la verdad y las formas, las razones del derecho y los jueces arbitrarios, además del poder de la empatía, el respeto al tribunal y el acceso a la justicia y sus laberintos, así como la autocrítica de los jueces, el juez y los medios de comunicación y el elogio de los jueces escrito por 2 abogados, entre otros temas. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial.
Gracias por continuar con nosotros. Jimena, hace un momento platicábamos precisamente pues cómo ha funcionado esta iniciativa de cero tolerancia, cuáles son las aspiraciones que tiene la iniciativa y el conjunto de políticas públicas que la integran. También hacías mención que precisamente pues estas conductas, estas violencias han estado normalizadas en los espacios de trabajo y particularmente en el Poder Judicial de la Federación, que es lo que nos interesa. ¿Cuáles son entonces algunas de las resistencias, de las barreras a las que la unidad se ha enfrentado precisamente en la implementación de la iniciativa? Pues creo que nos enfrentamos a un cambio cultural y ese cambio cultural genera mucha resistencia, ¿no? Sí tenemos estas reacciones que ya están como muy introyectadas, en donde pues muchas personas creen que el tema del acoso es una exageración por parte de las mujeres, en donde dicen como, bueno, pero es que, ¿por qué nos quieren ahora ya censurar? Ya no sabemos cómo relacionarnos con las mujeres, ¿no? Como si relacionarnos con las mujeres en un ambiente laboral fuera solamente a través de la sexualidad, Por supuesto. ¿no? Desde luego que no lo es. Creo que el gran obstáculo que tenemos es cómo estas conductas han sido normalizadas, precisamente como bien decías, ¿no? Creo que nos cuesta trabajo identificar estas conductas y las personas que las identifican, muchas veces tenemos casos que son muy graves, pero las mujeres, sobre todo son mujeres, aunque no solamente son mujeres, también los hombres viven estas conductas, no necesariamente se sienten con confianza para denunciarlas, ¿no? Precisamente por cómo está estructurado el Poder Judicial de la Federación, por cómo existe pues este poder prácticamente absoluto de los titulares de despedir, etcétera, en donde temen represalias, en donde temen incluso por su seguridad en algunos casos. Entonces hay una serie de dinámicas que inhiben la denuncia. Entonces una de las cosas que hacemos desde la unidad es precisamente dar acompañamiento a las víctimas para, sin forzarlas a hacer ninguna cosa que ellas no quieran, ¿no?, que se sientan acompañadas y que se sientan fortalecidas institucionalmente para poder interponer una denuncia si así lo eligen, ¿no? Poner en marcha una serie de mecanismos, entre ellas medidas cautelares, medidas preventivas de carácter general, medidas de seguridad, para que puedan sentirse con mayor confianza para poder denunciar estas conductas si así lo eligen. Dame oportunidad de unir dos preguntas. ¿Cuál es el procedimiento para presentar una denuncia? Y la segunda parte de esta misma pregunta es, ¿solamente pueden denunciar quienes todavía están en activo en el Poder Judicial de la Federación? Es muy importante esto que dices, porque además aquí me toca precisar, porque muchas veces hay una confusión. La Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual es una unidad de acompañamiento a víctimas, ¿no? Nosotras estamos del lado de las víctimas y damos este apoyo desde lo institucional a las víctimas, ¿no? Tenemos un compromiso irrestricto con las víctimas, pero hay otras autoridades a quienes les toca el procedimiento administrativo disciplinar, ante quienes se debe de interponer una queja en caso de que haya una conducta de esta naturaleza, ¿no? Se trata, por supuesto, de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y esta es la unidad que investiga estas conductas y después quien sustancia el procedimiento va a ser si se trata de un funcionario de un órgano jurisdiccional o de una funcionaria de un órgano jurisdiccional, será la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, mientras que si se trata de un funcionaria del Consejo, de las áreas del Consejo, será la Contraloría quien va a sustanciar esto y en última instancia se resuelve ya sea por comisión o por el Pleno, ¿no? De acuerdo. Este es el procedimiento a grandes rasgos. Mencionabas ahorita precisamente el acompañamiento a las personas que son víctimas. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas? Muchas gracias. Creo que nosotras nos acompañamos mucho y nos guiamos por la Ley General de Víctimas, que establece una serie de principios, pero además tenemos pues toda una serie de principios específicos que se refieren al acoso y al hostigamiento sexual, ¿no? Dentro de esto pues vale la pena mencionar el principio de no revictimización. Por supuesto. ¿No? Colocar a la persona en una situación en donde tiene que repetir muchas veces lo que le pasó, en donde se usan estereotipos de género para decirle que seguramente se lo buscó, para culpabilizarla, etcétera. Es importante brindarle esta atención integral. Nosotras damos atención
psicológica, atención jurídica, atención desde el enfoque restaurativo y podemos canalizarlas a servicios médicos en caso de que esto sea necesario. Otra cuestión importante es el principio de buena fe, ¿no? Nosotras, por supuesto, en el procedimiento disciplinario existen garantías judiciales, hay una investigación exhaustiva, etcétera, pero es muy importante que en principio se crea a la víctima. Por supuesto. Otra de las cuestiones muy importantes es que dentro del procedimiento administrativo disciplinar ya existen, por supuesto, ya existían a nivel jurisprudencial, pero incluso se realizó una reforma al acuerdo que regula el procedimiento disciplinar dentro del Consejo de la Judicatura Federal para aterrizar de manera muy concreta la perspectiva de género en la investigación y en la sustanciación de estas conductas dentro del procedimiento administrativo disciplinar. Esto, por ejemplo, en cómo se debe valorar la prueba, cuál va a ser precisamente la intervención de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, entre otras cosas que incorporan o aterrizan estos criterios que ya tenía la Corte y que vienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de perspectiva de género al procedimiento administrativo disciplinar. Jimena, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo, pero sobre todo por darnos las claves para entender esta materia fundamental y de extraordinaria relevancia. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Este es tu espacio. Jimena Ábalos Capín, titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal. A nuestro público, muchas gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el emblemático barrio de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez en el Museo del Carmen. Vamos a conocerlo. Un importante y bello lienzo novohispano de la segunda mitad del siglo XVIII es la Apología de la Virgen del Carmen, una pieza anónima que muestra la influencia de artistas como Miguel Cabrera y Francisco Antonio Vallejo. Sus pinceladas dejan ver el uso del color y los rasgos del dibujo de las figuras humanas. Esta obra representa el universo carmelita desde los viejos ermitaños del Monte Carmelo hasta los frailes descalzos europeos de los siglos XVI y XVII. El núcleo de la composición está conformado por la Virgen del Carmen cargando a un niño y abrazando a Santa Teresa. En la parte inferior del lienzo están los santos mártires y el clero secular que apoyó la consolidación de la orden. Esta obra es solo parte de un cuadro de grandes dimensiones que está en el convento de Nuestra Señora de la Soledad, en el corazón de Puebla. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo del Carmen, donde podrán disfrutar de importantes obras novohispanas.